Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Muy buenos días, estimado hermano y hermana en Cristo. Que Dios te bendiga. Hoy, viernes 18 de mayo, tenemos un episodio devocional más. Vamos a meditar la palabra del Señor y espero que pueda producir fe en tu corazón, pueda producir los frutos que Dios demanda, esos frutos de arrepentimiento, esos frutos de consagración y de búsqueda de Dios. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor, pero antes vamos a orar para pedir su dirección. Amado Padre Celestial, nos acercamos delante de tu presencia el día de hoy en primer lugar, agradeciendo tu fidelidad, agradeciendo tu misericordia, agradeciéndote, Señor, por un día más de vida, un día más de esperanza en nuestro corazón. Padre, un día de esperanza para nuestra familia, para aquellas personas que nos rodean. Un día de esperanza para tu iglesia. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pedimos ahora, Señor, que limpies nuestras mentes, limpies nuestro corazón. Señor, que toda barrera sea removida, Señor. Y si hay aún, Señor, pecado, si hay algo que quiera, Señor, estorbar el recibir la palabra, Señor, nos ponemos, Señor, a cuenta contigo y pedimos, eterno Dios, que la sangre preciosa de Jesucristo nos limpie, Señor, internamente, limpie nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, Señor. Eterno Dios, que la palabra tuya el día de hoy pueda hablar a nuestro corazón y podamos ser, Señor, cada día más, Señor, animados, cada día más exhortados, cada día más, Señor, fortalecidos con tu palabra, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor en Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10, y nos habla de la fe de un oficial, de un centurión romano. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente, regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron: si alguien merece tu ayuda, es él, pues ama tanto al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegara a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir: Señor, no te molestes en venir a mi casa porque no soy digno de tanto honor. Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir: vayan, y ellos van, o vengan, y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oírlo Jesús quedó asombrado, se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo: les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. Muy bien, vemos la fe y la fama del Señor. En primer lugar, vemos cómo la fama del Señor se estaba esparciendo por toda esa región. Estaba el Señor predicando en Capernaum, dice que estaba por alrededor y estaba llegando a la ciudad de Capernaum, y él al llegar a este lugar salieron unos ancianos a su encuentro. Salieron unos ancianos, los cuales le hablaron acerca de un oficial romano, de un centurión que tenía un esclavo que estaba enfermo y era apreciado por este oficial. Antiguamente se practicaba el esclavismo dentro del Imperio Romano, y estos esclavos eran servidores que hacían muchas labores. Muchos de ellos eran gente muy educada. A veces por motivos económicos, mucha gente también se vendía como esclavo,
Era una situación usual dentro del Imperio Romano, el esclavismo, de tal manera que estas personas que estaban en esa condición recibían sustento, recibían alimento, recibían casa, recibían incluso beneficios, y también tenían la potestad de ellos de liberarse, de autorredimirse pasados los 30 años. Así que había una ley, una regulación dentro del Imperio Romano con respecto a los esclavos. Había ciertas consideraciones hacia ellos. Muchos también, cuando adoptaban esclavos, los consideraban como parte de su familia. Entonces vemos que este oficial romano tenía precisamente un esclavo al cual consideraba mucho, y estaba en una condición muy grave, estaba a punto de morir. Pero también, por otro lado, vemos que este oficial, al haber escuchado de Jesús, al haber escuchado que la gente hablaba acerca de Jesús y era una multitud grande, este hombre envió a unas personas respetables, unos ancianos, unos líderes del mismo pueblo de Israel, para que puedan hablar con Jesús y puedan ellos mediar de una u otra manera a favor de precisamente del requerimiento que tenía este oficial. Tenemos que rescatar que este oficial era un hombre piadoso, porque él había escuchado acerca de la fe judía. En primer lugar, él había recibido el conocimiento de la fe judía, y vemos que aquí, porque ya que vemos en los siguientes versículos que nos habla que él incluso mandó a construir una sinagoga. O sea, estamos ya entendiendo que este hombre simpatizaba mucho con la fe judía, la fe monoteísta. Sabemos nosotros que el Imperio Romano era un imperio que se expandía a muchos lugares, y que ellos iban llevando sus creencias, iban llevando sus dioses, iban llevando sus ídolos a cada nación, o incluso también mezclaban las religiones. Había un sincretismo en el Imperio Romano, pero vemos que habían romanos, personas de Roma, que en el mismo Israel habían escuchado hablar del Evangelio, de la buena nueva de Jesús, habían escuchado y comenzaron a creer, se comenzó a producir fe en ellos. Vemos aquí en el caso del oficial romano de que él había escuchado hablar acerca de Jesús, y por esa razón él mandó precisamente a unas personas de renombre, unas autoridades, para que puedan hablar a Jesús. Y vemos también la influencia que tiene este oficial. Era una persona respetable, porque una persona de influencia que había mandado precisamente a estos ancianos a hablar con el Señor. Entonces ellos suplicaron a favor de este oficial y le dijeron que si alguien merece la ayuda es este hombre, porque justo él ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Esto es lo que argumentaban aquellos ancianos. Entonces Jesús dice que fue con ellos. Ya para llegar a la casa iban a ir justamente a poder ver a esta persona que estaba enferma, pero al saberlo el oficial, dice que este oficial romano salió enviando a unos amigos y le dijo: Señor, yo no soy digno, yo no merezco que tú entres en mi casa. Yo entiendo, Señor, que tú eres santo. Eso es lo que él entendía dentro de su corazón, y yo entiendo que tú eres digno, Señor, y yo no me siento en la capacidad de poder recibirte, así que para mí solamente basta que tú des la orden. Y vemos que esto en el versículo 7 dice: ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro, tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará. Y él sustentó esto que él decía diciendo: lo sé. Del versículo 8 dice: lo sé porque estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir: vayan, y ellos van, vengan, o ellos vienen. Y si le digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Entonces él entendía la fe como una posición de autoridad, porque él entendía también que como persona de confianza, como persona de autoridad, él estaba bajo autoridad también. Y todo lo que él decía tenía que ser obedecido. Él entendía la fe
como un principio de autoridad, y esto era un aspecto notable, ya que muchos no se habían percatado de que la fe opera también en la obediencia, opera también cuando se suelta la palabra, cuando la palabra se da como un comando, como una orden. Esta palabra opera en la fe, y él lo entendía de esta forma, y esto hasta ese momento la fe no era entendida de esa forma. Se entendía cuando se tomaba la decisión de acercarse al Señor, a tocarle el borde de su manto. Se entendía cuando aquellas personas tenían la plena confianza de que Dios les iba a sanar, pero no se había entendido hasta ese momento que también la fe operaba a través de órdenes, a través de la palabra. Así que este oficial romano había entendido la fe a un nivel mucho más amplio. Por eso el Señor Jesús le dice, y el Señor Jesús quedó incluso asombrado y se dirigió a la multitud que lo seguía, porque él no estaba yendo solo a la casa de este oficial, sino era una multitud que lo seguía. Y dice, les digo que no he visto una fe como esta en todo Israel. Así que el Señor en realidad dice claramente que la fe es como una semilla de mostaza, es una pequeña cosa, pequeña, minúscula, que solamente con ello es suficiente como para poder pues crecer y expandirse. Entonces fue instantáneamente sanado. Cuando los amigos de aquel oficial regresaron a la casa, cuando aquellos ancianos regresaron, entonces se dieron cuenta que este esclavo había sanado. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar la palabra de Dios? Nos quiere enseñar muchas cosas. La salvación llegó a esa casa, la sanidad llegó a esa casa por la fe. Este hombre sabía su condición, sabía que él humanamente no estaba en condiciones de acercarse al Señor porque era un hombre pecador. Y esto, él era consciente que ni siquiera merecía de que el Señor esté bajo su techo, ni siquiera merecía que el Señor pueda acercársele, porque él sabía en su conciencia su condición. Pero también vemos por otro lado que este hombre tenía temor de Dios, había escuchado de la fe judía, había escuchado acerca del Dios que está sobre todo, que es el creador de todo, que es Jehová de los ejércitos. Y él había incluso mandado a construir una sinagoga. Entonces había ya dentro de su corazón, él albergaba fe en el Dios de Israel. Él ya albergaba en cierto modo, pero era un hombre pecador. Y aún usted recuerde que el Señor Jesús vino en primer lugar para los suyos, vino para el pueblo de Israel. Pero vemos como un hombre romano y aún su esclavo recibe, especialmente su esclavo, recibe la sanidad, y este hombre confirma su fe en Jesús, no siendo del pueblo de Israel. Entonces vemos que la fe lo puede todo. La fe de este hombre pudo traspasar la frontera, las barreras de las autoridades, ya que él había llamado a una autoridad, pero también por otro lado, esta fe permitió que él pueda recibir la bendición de Dios, incluso él estando limitado por el pecado. Así que vemos que aquí la fe puede justificarnos. La fe en Jesús es la que nos va a liberar del pecado completamente. Sabemos que nosotros en nuestra condición no merecíamos lo que Dios ha hecho, pero sin embargo a través de la fe, a través de creerle a Jesús, nosotros hemos recibido la bendición de la vida eterna. Muy bien, vamos ya a dar por terminado este episodio devocional, esperando que Dios pueda animarte, que Él pueda darte las fuerzas y que tú puedas confiar en Él. Recuerda que la fe es un ingrediente clave para poder acercarnos a Dios. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Leer tu Biblia y conversar con Dios a diario debe formar parte de tu vida devocional. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Muy bien, que Dios te bendiga en este día. Vamos a seguir publicando los devocionales como cada día. Por favor, estate orando también por nosotros. Vamos también a tener un tiempo en la cual vamos a estar haciendo oración. Vamos a estar orando por ustedes,
Por favor, si tienen peticiones de oración, puedan escribirlos ahí en los medios donde está siendo publicado este devocional. Vamos a